Madre mía, ya es 18 de julio y es que Michael Nyman está incombustible. José María, ¿qué le das para que en cada sección del Instituto Uróboros de Estudios Científicos y Humanísticos de Córdoba Michael Nyman siga jugando? Le damos amor. Le damos amor. Le damos amor. Y comprensión. ¿Y ya con eso tira? Bueno, yo pregúntale a él. De verdad, es que toca como un demonio, ¿eh? Sí. Toca... bien, ahí aislado, muy bien, el demonio. Cuéntanos de qué Muy vamos a bien. hablar, José María. Bueno, primero vamos a presentar hoy a... Es verdad, nuestro... esta semana vuelves con un compañero, vuelves con un amiguito. Efectivamente. No vienes solo, qué bien. No, pero bueno, que eso debería ser la costumbre. Eso debería ser lo normal. Que yo no viniera aquí a dar mi charla aquí a mi historia. Entonces hoy tenemos con nosotros a Sergio Montañés. @divulga Madrid en Twitter. Efectivamente. Conocidísimo divulgador científico en redes sociales, por favor. Físico, es doctor en física, tuvo la carrera aquí en Córdoba, lo digo para los más cercanos, porque se siente... @ucofísicos, por favor, Sergio, un ejemplo. Y bueno, él reside en Madrid y él es profesor ahora mismo de secundaria, ¿vale? Allí en un instituto de Madrid. Y lleva el blog divulgamadrid.com, buenísimo, referencia puntera en temas de física teórica, así para quien esté interesado pueda consultarlo. Encantado de estar aquí. Un placer, Sergio. Físicamente. Por fin, es verdad, porque él ha colaborado con nosotros por teléfono, dándonos pie a algunos temas y demás, ¿no? Sí, Sergio, una noche muy agradable para venir aquí dando un paseo. La primera pregunta es obligada. ¿Qué te ha parecido el examen de selectividad de este año? Pues no lo he leído. ¡Ostras! Solamente he leído una pregunta, que había un compañero que ha visto el examen y han hecho una cosa un poco rara con las unidades en Madrid. Una cosa un poco fea, pero que está bien hecha, pero vamos, es una pregunta candidata a que los estudiantes se equivoquen en una tontería y pierdan puntos. Un cegesimal en lugar de un hexadecimal. Han mezclado centímetros y metros en un sitio. No está mal hecho, pero es un poco feo. El eje X en unas unidades y el eje Y en otras unidades. ¡Oh, mamá! ¡Qué fuerte! Bueno. Habrá que estar... Es que en esas cosas hay que estar muy pendiente. Sí. Como dicen en inglés, the devil hides in the details. The devil, otra vez, Sí, llevo ya dos. Pues nada, ya que está en ello, a ver, Rafa, hoy venimos a hablar de un tema, es un tema clásico, digamos, de la física teórica, ¿vale? Pero que nos remonta a Laplace. Laplace fue un matemático, si me equivoco en algo me cortáis, ¿vale? Porque yo en esto ahí ando. Ha dicho que le cortemos, es decir, sí, cuchillos... Das por hecho el antecedente, ¿no? Si me equivoco en algo, se va a equivocar. Hoy además no está por teléfono, me puede cortar físicamente. Bueno, Laplace fue un matemático, ¿no? Porque plantó los fundamentos de la estadística, ¿no? De la matemática de la probabilidad y tal. Que al menos por ahí lo conocemos la mayoría, ¿vale? Entonces, hay una metáfora, ¿no? Pero está un concepto que es el demonio de Laplace. ¿Tú lo conoces? ¿Conoces al demonio de Laplace, Rafa? Yo de Laplace sé que es el señor de las fracciones de número de casos posibles partido de número de casos totales y hasta aquí. Ya está. No llego a más. Era buena gente, ¿eh? Un día te lo presento. Venga. El demonio de Laplace. Entiendo que esto debe ser algún tipo de juego matemático o teoría matemática como la conjetura de Poincaré o las teorías de Euler o similar o ¿de qué se trata? No, Sergio? es una idea filosófica. Básicamente Laplace, la física que conocía era la física de Newton y la física de Newton es determinista. El estado actual de un sistema determina cuál va a ser el estado futuro de un sistema. Entonces, si tú conoces el estado actual del sistema y eres capaz de tener una capacidad de computación para, aplicando las leyes de la física, poder calcular cómo va a evolucionar ese sistema y aplicas eso al universo entero, entonces una hipotética inteligencia capaz de calcular todo eso, sería el demonio de Laplace, pues podría ver el futuro. O sea, tendría, en palabras de Laplace, tanto el pasado como el presente como el futuro ante sus ojos. Pues mira que lo estábamos hablando fuera de micrófonos, pero es que has dicho el argumento de la serie Devs en Amazon, o sea, impresionante. Pero es que primero, acaba de decir que la física de Newton es determinista. ¿Por qué?
una interacción desde fuera puede en cualquier momento acelerar un cuerpo. Claro, pero si tú controlas de un sistema, vamos a la base, tenemos un sistema cerrado, ¿vale? Un sistema controlado, un sistema que tú sepas los elementos que hay ahí, todos los elementos que hay ahí, todos, las masas que hay ahí, las energías que hay ahí, las partículas que hay ahí, en qué lugar están en un determinado momento y a qué velocidad van. No, eso no se puede. Dice Einstein que no se puede. Eso vino después, ¿vale? Eso vino después. Pero si tú supieras eso, Laplace lo que decía es, si yo sé en un momento dado concreto el estado de un sistema y todo eso obedece a leyes físicas que son ecuaciones y por tanto eso es medible, más allá de la capacidad que yo tenga o no de medir eso, quiero decir, de lo difícil que sea, que para eso hacen falta hoy por hoy ordenadores para modelizar matemáticamente cuestiones así. Recuerdo que traíamos hace poco a nuestro compañero José Luis Santiago, que se dedica a eso, a hacer modelizaciones matemáticas de sistemas más o menos complejos, ¿vale? Pero en los que hay un determinado número de partículas y de elementos que se dejan transcurrir con una serie de leyes y entonces él prevé lo que pasaría si. En esos modelos ya introduce él algún tipo de algo caótico, ¿vale? Porque también tenemos que dar pie a que evidentemente todo no es mensurable al 100%. Pero si así respondiera, si así fuese, diría, pues esto es así. Un segundo después sé dónde va a estar esta bolita, porque si se está moviendo para allá y va a esta velocidad, un segundo después está aquí. Y así, podría hablar de, si tuviera esa capacidad de decir, bueno, pues ese sistema dentro de 20 años estaría así. Pero si ese sistema fuera el universo, pues ese demonio sería capaz de decir dentro de 20 años cómo va a estar el universo, qué va a pasar con tu vida, con la mía, ¿Y esto sigue hoy en día en vigor? ¿Hay algún tipo de investigación, estudio que siga esta premisa, Sergio? Es que la física en la que se basaba Laplace era la de Newton. Y claro, hoy en día la física actual no es la física de Newton, ¿no? A principios del siglo XX la física sufrió dos grandes revoluciones que la cambiaron completamente. Una de ellas, la revolución relativista, el descubrimiento de los efectos relativistas. No cambia demasiado este asunto, porque la física relativista sigue siendo determinista. Entonces, has comentado, por ejemplo, y si viene algo de fuera, dices tú, ¿no? Claro, te puede venir algo que nunca ha interaccionado con el sistema que estás estudiando y de pronto viene algo, una bola, choca con todo y ya, dices, es impredecible porque tú no sabías que iba a venir algo, ¿no? Sí, eso es un argumento que se ha dado para decir que el universo en relatividad, aunque sea determinista, no es predecible, porque puede venir algo de fuera, ¿no? Pero es verdad que el universo, hasta lo que conocemos, el espacio-tiempo, es globalmente hiperbólico. Globalmente hiperbólico implica eso, que el estado en un instante concreto determina el futuro, de acuerdo con las leyes de la relatividad general. Entonces, bueno, lo que es la revolución relativista no afecta a este asunto, ¿no? Pero la otra gran revolución que sufrió la física fue la revolución cuántica. Y eso sí que cambia radicalmente este asunto. Porque en mecánica cuántica, un concepto tan básico y que todos dábamos por hecho que existía, como el de trayectoria de una partícula, resulta que en mecánica cuántica no existe. Es decir, a lo mejor, José María, tú puedes pensar que has venido desde tu casa hasta aquí, siguiendo una trayectoria muy concreta, con una precisión de a lo mejor 1 micrómetro, y sí, esa trayectoria existe con esa precisión, pero si te vas al mundo microscópico, cada uno de tus electrones, de los protones, de cada una de las partículas elementales que forman parte de tu cuerpo, no ha seguido una trayectoria bien definida para venir hasta aquí. Ojo, no significa que cada partícula elemental de tu cuerpo ha seguido una trayectoria que desconocemos. No es que exista esa trayectoria y la desconocemos. No, es que no existe en la naturaleza. La mecánica cuántica supone una revolución conceptual brutal. Cada partícula no sigue una trayectoria bien definida porque en cada instante de tiempo no tiene una posición y una velocidad bien definidas. Si tuviese una posición y una velocidad bien definida, la mecánica clásica, la anterior a la cuántica, te permite calcular cuál va a ser el estado futuro de la partícula. La posición y la velocidad actual determina lo que va a ocurrir en el futuro. Pero si tiene una posición bien definida, ya no tiene la velocidad bien definida. Y por tanto, la mecánica cuántica, digamos que es una descripción de la naturaleza menos
es una descripción menos precisa, sí, la palabra sería una descripción con menos información de cuál es el estado el estado actual. Tiene menos información en mecánica cuántica que en mecánica clásica, y eso hace que la mecánica cuántica te permita solamente predecir probabilidades de los determinados sucesos. Probabilidades que en un determinado momento pueden ser probabilidades de 1 o de 0, pero son probabilidades genéricamente, ¿no? Entonces, claro, al darte probabilidades solamente en la mecánica cuántica, es una teoría que no es determinista. Es una teoría que, dado el estado cuántico actual del universo, tú no puedes predecir cuál va a ser el resultado de la medición, si se va a detectar una partícula en determinado sitio o no. Eso solamente se puede hacer con probabilidades, con lo cual cambia radicalmente la idea de Laplace del demonio. Pero claro, también es el hecho de que cada una funciona, tengo entendido que cada una funciona en una escala. Nosotros digamos que puedes, por ejemplo, para explicar la trayectoria de un cometa, puedes utilizar Newton, pero sin embargo, para poder medir las reacciones de fusión nuclear dentro de una estrella te hace falta una mecánica cuántica, con lo cual esta teoría de Laplace sigue siendo vigente, al menos a gran escala, o tampoco. Claro, le he comentado que José María ha seguido una trayectoria más o menos bien definida para medir aquí con un micrómetro de precisión, pero cada una de las partículas elementales que forman parte de su cuerpo ya no. Entonces, y luego los efectos cuánticos no tienen por qué ser completamente microscópicos, pueden tener efectos y los tienen macroscópicos. El fotoeléctrico, por ejemplo, ¿no? Claro, y además, evidentemente, cuando un aparato detecta una partícula, ha detectado una partícula. Eso es una señal que se amplifica a nivel macroscópico, ¿no? Pero se amplifica, o sea, estás haciendo una transición de un ambiente a otro, porque claro, las piscinas estas que son de agua pesada, te dice que la medida indirecta te dice, pues ha pasado por aquí un fermión o ha pasado por aquí un gravitón, pero claro, lo que tú no puedes tienes predecir un bote son valores, que diga 10 gravitones. Aquí lo que tú puedes predecir son valores promedios. Los valores promedios sí que obedecen leyes de la mecánica clásica. Tú sabes que en tanto tiempo se va a desintegrar la mitad de las partículas. Eso sí lo puedes saber, pero no puedes saber exactamente en qué momento se desintegra cada una de ellas. Claro. Sí. Entonces ya la idea del demonio de Laplace ya cambia. Y entonces eso tiene consecuencias en el problema filosófico del libre albedrío. Es un problema clásico que claro, con solamente el mero hecho de que el demonio de Laplace exista teóricamente, es un problema para el libre albedrío. Porque seguro que tú has decidido venir aquí, a este estudio, a este programa. Si estaba ya escrito, si el demonio de Laplace ya lo sabía hace 500 años. Es como un gran problema filosófico. Es como cuando Descartes hablaba de un genio. Si tenemos un genio malvado que tú en realidad estás soñando, pero hace que todo lo que tú estás soñando a ti te parezca que es verdad, pero luego no lo es, tal, y al final llega a su gran resultado fundamental, que es el único que es válido, digamos, a ese nivel, que es que, bueno, yo de los demás no sé si existen las cosas, pero yo existo porque pienso, ¿vale? Pues a ese nivel, llevar eso, que es física, a un plano filosófico te llevaría a eso, es decir, suponiendo, Laplace no usa nunca la palabra demonio, él habla de una inteligencia, ¿vale? Pero luego otros teóricos y tal pues la han metido en el discurso, pero claro, llevar eso, que esa inteligencia fuese capaz, en ese plano teórico que él está promoviendo, de decir, bueno, si alguien fuese capaz, que esa es otra, si alguien fuese capaz de conocer todo, de conocer el estado concreto de todo el universo en un determinado instante, ¿vale? Y si todo el universo atendiera a leyes de la física que son matemáticas, que son ecuaciones matemáticas, y que son ecuaciones matemáticas deterministas, porque Heisenberg, que fue quien le dio, quien trabajó mucho en esto... No. Perdón. Heisenberg fue un profesor, es que es una historia muy dramática, es un... en Albuquerque, profesor de química, ¿no? De química que tuvo que vender metanfetaminas para poder sobrevivir. Ya llega a ser más famoso ese Heisenberg que el otro. Que de verdad, tío, el principio de incertidumbre, ¿vale? del que él sí, habla. pero lo que José Mari quiere decir es que o sea, solamente el mero hecho de que las leyes de la naturaleza sean tales que hipotéticamente pueda existir un demonio de Laplace, aunque la práctica no exista, pero solamente ese hecho ya te está diciendo que el futuro está escrito ya en el presente.
Con lo cual tú te crees que mañana vas a decidir algo, pero realmente son la ley de la física funcionando. Esa es la idea de los que defienden que el determinismo es incompatible con el libre albedrío. Claro. Pero entonces, ¿por qué la gente odia tanto el concepto de entropía? Con la maravilla que es el concepto de entropía, esa medida del desorden de las partículas de un sistema que te permite hacer tantísimas cosas como reacciones químicas básicas que no tienen ningún sentido moral ni ético de producirse. ¿Por qué esa manía de atacar a la entropía? El concepto de entropía en un mundo determinista no afecta a este asunto, porque la entropía no es más que la información que tú no conoces. Es decir, tú tienes un sistema macroscópico y entonces tú sabes cosas sobre ese sistema. Tú sabes el volumen, la temperatura, tú sabes una serie de cosas, pero tú no sabes todo, no sabes exactamente qué ocurre con cada partícula del sistema. Entonces, toda esa información que tú no sabes, eso es una información que tú puedes decir, ¿cómo la consigo? Esa información. Dice, bueno, supongamos, pues nada, voy y le pregunto a Dios, oye, mira, Dios, yo he medido cosas en este sistema, pero yo no lo sé todo. Hay cosas que quiero saber sobre este sistema, quiero saber todo lo demás. Yo hay cosas que sé, quiero el resto de información. Y entonces te dice Dios, pues, vale, dame un disco duro y yo te voy a meter toda esa información en el disco duro. Y entonces tú le dices, ¿de cuánto quiere usted el disco duro? Y entonces te dice Dios, eso es la entropía. El tamaño del disco duro que yo necesito es la entropía del sistema. Eso es una idea preciosa, la relación entre entropía e información. Después de que Boltzmann adivinara, ¿no?, que es la entropía realmente, la desarrolló Shannon posteriormente, ¿no?, que con toda la teoría de la información. Pero yo creo que para este asunto no afecta, porque bueno, es información que tú no conoces, pero que está ahí, y que en un mundo determinista determina lo que va a ocurrir y determina tus decisiones futuras. Pero también está asociado al concepto de desorden. Es decir, es una información, tengo la película sin montar, entonces si la monto de una forma, la película es una forma, si la monto de otra, tengo una comedia, tengo un drama. Pero fijaros que hay quien usa... Pero no es exactamente lo mismo entropía que desorden. Es verdad que intuitivamente cuanto más entropía tenga un sistema, más desordenado nos parece, pero no es exactamente. Hay sistemas que nos pueden parecer más desordenados cuando su entropía disminuye. Eso no es exactamente pero hay quien el concepto de rigurosa entropía es la entropía de la información que te falta. Claro. Hay quien usa el tema de la entropía y la termodinámica y esto para desmontar un poco esa cuestión. Decía, bueno, luego con mayor o menor éxito. Voy a decir mi fuente es Wikipedia, ¿vale? Venga, va. Como los malos estudiantes. Fuente, Wikipedia. Una cosa, Wikipedia, yo he puesto mis 2 euros, al que te manda el correo llorando, mis 2 euros se los he puesto. Señala aquí que hay un señor, un ingeniero, que era Robert Ulanovich, que un libro que él sacó en 1986, que se llama sobre el crecimiento y desarrollo y tal, en fin. Bueno, pues él habla de eso, de que el demonio de Laplace, pues tendría se basa un poco todo esto en el concepto de irreversibilidad, pero él dice que una vez que tiene ya con la cuestión esta de la teoría de la entropía, la segunda ley de la termodinámica y tal, pues que muchos procesos termodinámicos son irreversibles. Es decir, que ese demonio de Laplace no podría coger desde una posición actual del presente y reconstruir una posición del pasado, porque ese sería un proceso irreversible que no le permitiría volver. Quiero decir, más allá de lo acertado o no que sea el intento, ¿vale? Pero que es verdad que claro que eso se ha usado a lo largo de la historia. Quiero decir que no ha sido un debate cerrado, ¿vale? Pero que llega hasta hoy, porque en 2008 ya hay intentos todavía de seguir en ese debate. Y resulta interesante, pues ya no, hombre, desde el punto de vista de la física lo es, ¿vale? Pero eso que decía yo de Heisenberg y el principio de incertidumbre, al final tenemos una función que es una función matemática, pero una función de onda, y una función que es probabilística. Entonces, claro, usamos esa función, pero teniendo en cuenta que al final lo que eso nos determina una
región en la que con mucha probabilidad probabilidades, se dé ¿vale? esa situación, ¿no? Entonces, ¿creéis que sigue siendo válido el razonamiento de Laplace o que ha quedado obsoleto? Yo, como defensor de la entropía a nivel básico y considerando que el universo es muy cambiante, una filosofía un poco más Ricky Mortiana de la vida, creo que no hay determinismo en el universo. Bueno, nada más nacer la mecánica cuántica, lo primero que se plantearon los fundadores de la mecánica cuántica era si realmente la mecánica cuántica era o no determinista. La mecánica cuántica no es una teoría determinista, pero pensaron que lo primero que piensan naturalmente cuando estudian mecánica cuántica es, bueno, a lo mejor existen unas variables ocultas que sí te determinan todos aquellos sucesos que tienen todos aquellos sucesos cuyos resultados no soy capaz de predecir más que con ciertas probabilidades, ¿no? Entonces, eso se planteó. Lo que pasa es que esos debates inicialmente se zanjaron rápidamente porque von Neumann sacó un teorema que decía que las variables ocultas no podía existir una teoría de variables ocultas con las mismas predicciones que la mecánica cuántica. En realidad, en el teorema había un error. Un error que lo que cuenta todo el mundo es que se detectó 30 años después, lo detectó Bell, que había un error en el teorema. La realidad es que el error se detectó a los pocos años. Hubo una matemática que se llamaba Greta Hermann, no sé si os suena. No tenemos el gusto, pero no, vamos. Tenía todas las papeletas para que nadie la conozca porque era mujer y era de izquierda. Entonces, bueno, esta matemática, discípula de Minette, luego se especializó en filosofía. En aquella época. Estamos hablando de los años 30. Y entonces estaba muy interesada en averiguar si realmente la mecánica cuántica chocaba o no con la filosofía kantiana. Entonces, de primeras, ella lo primero que pensó fue variables ocultas. Las variables ocultas pueden salvar a la filosofía kantiana, porque si la mecánica cuántica realmente tiene variables ocultas, arreglado. Y entonces fue la que descubrió que von Neumann tenía un error en su teorema y que las variables ocultas, las teorías de variables ocultas podrían existir. O sea, podrían dar predicciones análogas a la mecánica cuántica. Que tú podrías hacer una teoría matemática parecida a la mecánica cuántica con las mismas predicciones, con variables y que ocultas, funciona. y que sea determinista. Con lo cual el mundo volvería a ser determinista. Pero le mandó sus primeros escritos, se los mandó a Heisenberg y colaboradores, y Heisenberg y colaboradores le dijeron, mira, aquí hay alguna cosa de mecánica cuántica que también lo conoces bien. Vente un año con nosotros. Se fue un año a Leipzig con ellos. Joder. Y después de un año hizo uno de los trabajos filosóficos más completos sobre la mecánica cuántica a nivel filosófico. Esta Greta Hermann fue de la primera. Fue una tía que además entendió la mecánica cuántica a la perfección y entonces se dio cuenta de que la mecánica cuántica era completa y que no había ningún motivo para poder trabajar con variables ocultas. Eso ya en los años 30. Entonces, la realidad es esa. Toda la física de los últimos 100 años está basada en la mecánica cuántica, sin variables ocultas. Hoy en día incluso tenemos descartadas experimentalmente teorías de variables ocultas que respeten la relatividad, con lo cual la única posibilidad sería variables ocultas que no respeten la relatividad, pero es muy raro porque toda la física de los últimos 100 años ha evolucionado sin variables ocultas y las pocas propuestas que hay de variables ocultas son como 4 piedras mal puestas comparadas con la enorme catedral que es la física de los últimos 100 años, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la posibilidad de que el mundo sea realmente determinista sigue ahí, porque podría existir una teoría de variables ocultas, ¿no? Como lo que tú dices, pero es muy remota. Pero incluso en esa remota posibilidad, aún así, el mundo sería determinista, pero eso no tiene por qué ser incompatible con el libre albedrío. ¿Por qué? ¿Por qué? Os pongo un ejemplo. Imagínate que quedas con una amiga para desayunar. Sí. Y te dice, mira, anoche me rayé un montón, estaba muy agobiada por el calor y dije, ya está, me cojo y me rapo la cabeza. Cogí la maquinilla y fui a raparme la cabeza. Y tú estás viendo a tu amiga que no tiene la cabeza rapada. ¿Tú crees que tu amiga puede en ese momento haberse rapado la cabeza? O sea, la amiga está que se va a rapar la cabeza, yo la veo sin rapar la cabeza. Y te cuenta que anoche cogió la maquinilla para raparse la cabeza. Psiquiátrico. Estamos llegando al modus ponens, ¿eh? Esto es lo de si llueve, yo no me llamaría, tapo. esto es un modus ponens, un modus tollens de manual. El ejemplo que más se repite es el del suicidio, pero he querido coger un ejemplo un poco más suave. Hombre, entiendo que ella en algún momento decidió parar y no cortarse el pelo. Claro, entonces si tú dices que puede, dices, está claro que mi amiga no podía haberse rapado la cabeza, porque tú no consideras que sea una posibilidad el que se la haya rapado porque estás viendo que no se la rapó.
Eso es un significado de la palabra poder. Pero ese no es el significado de la palabra poder del libre albedrío. Ella pudo decidir si raparse la cabeza o no. Hay dos significados de la palabra poder. O sea, el poder de decidir, el poder de actuar. El poder como tu posibilidad de ha podido ocurrir o no, y el poder de realmente ella tenerle la libertad de hacerlo. Entonces, los que realmente consideran que el libre albedrío y determinismo son incompatibles, en el fondo surge de confundir estos dos significados de la palabra poder. Las leyes de la física te dicen lo que va a ocurrir, y es evidente que no puede ocurrir algo que sea incompatible con lo que dice la ley de la física en un mundo determinista. Pero ese significado de poder es completamente distinto al poder del libre albedrío que uno puede tener. Al final, y por ir terminando nuestra tertulia, todo nos lleva a la frase famosa del filósofo estadounidense Benjamin Parker. Benjamin Parker, en el libro Cartas a su sobrino, le decía, Peter, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, ese yo creo que sería el cierre de plata, ¿no?, que le podemos poner a esta tertulia, ¿no, José María? Efectivamente. Pues sí. El libre albedrío es un problema que realmente es interesante por el tema de la responsabilidad moral que eso conlleva, ¿no? Si tú no tienes libre albedrío, no eres moralmente responsable de los actos que... Al final yo creo que es la estrategia mental de la mente humana, que siempre está buscando poner orden en el caos. Dice, bueno, pues si es una cosa determinista, aunque parezca caótico, va a llevar a un fin y mi mente se queda tranquila porque puedo prever el futuro, ¿no? A lo mejor no estamos sujetos a un caos y es nuestra mente la que está poniendo ese coto pero yo de quiero buscar esa pensar precisión. que no, porque si fuese que sí, sería posible que alguien, solo porque yo le dijera que soy Virgo, pudiera decir lo que me va a pasar en un horóscopo. Y yo no. Pero nos pone nerviosos no saber, por ejemplo, lo que vas a decir, José María. No sabemos la conversación por dónde va a tirar y pero eso... podéis intuirlo. Eso va a ser el demonio de José María. Cuanto más datos, mejor. Si me veis la cara, mejor. Pues Sergio Montañez, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros. Por favor, todo el mundo, @divulga Madrid en redes, ¿no? Sí. Para que puedan seguir tus publicaciones, y tú tienes además muchos vídeos subidos de comentarios de ciencia básica o de apoyo escolar y demás, la OMS ¿no? estima que un porcentaje importante de profesores se han vuelto youtubers durante la pandemia y yo soy uno de ellos, sí. Perfecto. José María, ¿con qué canción vamos a despedirnos hoy? La semana pasada fue el Gabriel Showbow de la misión, y hoy... Hoy vamos a invitar a mucha gente, a quien no la haya visto aún, a ver la película Origen. Y la película Origen tiene una banda sonora potente, y hoy vamos a escuchar, si no una pieza entera, pues un fragmento al menos de la banda sonora de Origen. Perfecto, pues hasta la semana que viene, Ouroboros. Un placer, hasta luego. Gracias, Sergio, hasta luego, gracias.